Cuando se da el flujo migratorio y cuando hablamos de estas macroindividualidades, el mismo Estado muy embarrado de posición moral utiliza la cuestión de la norma para empezar a hacer una satanización del flujo migratorio, ¿no? Este no es ético, es moral, no es ético, ¿no? Esta es una posición sumamente moralista de un grupo nutrido desde el mismo sistema político, ¿no? Entonces, le damos vida a lo que es la macroindividualidad, ¿no? Cuando nosotros observamos que entonces tendríamos para hablar sobre ética, tenemos que hablar sobre un conjunto de normas comunitarias que pudieran regir con la conducta humana, ahí sí estamos hablando de ética. Pero cuando estamos hablando de comunitario, estamos hablando de que cada uno tiene el libre derecho, tanto el migrante para moverse al país que él quiera migrar, ¿no? Porque es una condición muy natural, tanto el manifestante para poder poner sus posiciones en la calle y decir, estamos hartos, ¿no? Porque las posiciones o las manifestaciones siempre se dan por el hartazgo político la mayor parte de las veces. Entonces, aquí podemos ver una pequeña diferencia entre ambas posiciones, por lo cual el Estado tiene que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Tanto dentro de la parte ética como dentro de la parte moral, y que ninguno gane, sino que exista un punto de equilibrio para que ahora sí agregar la parte de la bioética, ¿no? Desde la perspectiva de cuidar la vida del ser humano, ¿no? Ahí ya tiene que ver con este punto de equilibrio, y es aquí cuando, haciendo apología un poco de lo que nos menciona Etienne, tiene una relación directa, ¿no? Porque se nutre de ambas, tanto de moral como de ética. Okay, hasta aquí me quedo. No, sí. No, permíteme, no apagues tu micrófono para entonces devolver la rueda y empezamos contigo la segunda inquietud que quiero plantear. Ya hemos escuchado, vida, migración, ética, moral, es decir, hemos ido rondando en las apreciaciones que cada uno ha hecho sobre esa participación. No sé, Michelle, dime, Michelle. Sí, es que la rueda no ha vuelto a mí. Yo no he podido responder. Es que te tenemos como un comodín central en el momento en que tú quieras intervenir, ¿sí? Por eso hicimos esa apreciación de que tú iniciaras. Sí, claro, pero no, con mucho gusto. Entonces, Hugo, permíteme, entonces le damos la palabra a Michelle. ¿Está bien? Adelante. Vale, sí, porque yo veo que bueno, hay algunas cosas sobre las que quisiera conversar. Qué pena interrumpirte, la verdad pensé que iba a dar la vuelta. Entonces es por eso. Hagamos una cosa, porque en el uso del tiempo habíamos definido algo. Entonces déjame plantear la segunda pregunta y tú inicias entonces hilando el tema de la primera con la segunda. Vale, listo, gracias. ¿Sí? Para poder hacer un uso óptimo del tiempo. Mi apreciación era esa, ¿no? Ver cómo hemos ido identificando conceptos, y no sé si de repente desde el punto de vista semántico pudiéramos entonces generar algunos inconvenientes en el entendimiento real de lo que significa la bioética. Las apreciaciones que hace Hugo me parecen muy valiosas. Pero entonces, ¿cómo desde nuestras ópticas, desde las ciencias sociales, entonces podríamos definir de manera más transparente y sin tanta etiqueta lo que significaría actuar desde la bioética en los términos de la academia y de la investigación cuando permeamos nuestro trabajo hacia la sociedad desde nuestras posibilidades de estar formando nuevos profesionales, de estar formando generaciones futuras y desde estar de repente haciendo asesoría desde las universidades a sectores empresariales que tienen que modificar sus conductas para mejorar en el futuro? Vale, ¿puedo comenzar primero con el tema anterior? ¿No hay problema? Listo, pues bueno, entre todos los temas que surgieron, la pregunta pues comenzó con la situación actual que estamos viviendo en el país y frente a la posible tensión entre el derecho a la protesta que tiene la comunidad civil, la protesta pacífica, y el derecho que tienen
bueno, lo pusieron en un plano muy particular, por ejemplo, las personas a proteger su propiedad privada, a proteger su patrimonio económico, y la del rol de las autoridades de policía y las autoridades militares frente a asumir la tarea de salvaguardar esos bienes y esa integridad incluso de las otras personas. Entonces acá incluso empleamos la palabra dilema, y entonces aquí quería hacer una breve intervención. Bueno, la palabra dilema, desde su origen etimológico en la palabra, pues, etimología griega, representa dos aspectos fundamentales. Por un lado, la ambigüedad, y por otro lado, la alternativa. Una tarea de garantes frente a la protección de la comunidad civil. Y están ahí, entre otras cosas, para proteger y salvaguardar. Su rol en relación con la comunidad civil es distinta, por ejemplo, que el rol que tienen con los grupos armados, las fuerzas al margen de la ley, etcétera, que es una situación completamente distinta. Y quizás, de cierto modo, el mayor problema que se ha suscitado en este tiempo ha sido ese, ¿no? El del conflicto entre la comunidad civil y las autoridades, que toman entre sus funciones legitimadas normativamente una tarea que pareciera estar pensada no para dialogar con la comunidad civil, que tiene un estado de mayor vulnerabilidad en defensión y sobre la que ellos están para garantizar y proteger. Y entonces actúan de una manera desproporcionada en muchas ocasiones, lesionando derechos en muchas ocasiones, y en donde, como los compañeros plantearon, implicaba que hemos tenido en esta situación actual, pues, desapariciones, posibles vulneraciones de los derechos humanos, fallecimientos en un campo de denunciada desproporcionalidad de las autoridades. Y aquí, a modo de paréntesis, y esto tiene que ver con el derecho, pero también tiene que ver con la ética y, por supuesto, tiene que ver con la bioética, es que mientras que las personas, la comunidad civil en general, tenemos derechos humanos, las autoridades tienen fuerza, tienen poder. Y además, entre otras cosas, cuando estamos hablando de autoridades de policía, pues tienen el poder de las armas y la fuerza de las armas. Nosotros tenemos derechos humanos como comunidad civil, y las autoridades tienen el deber de respetar y garantizar esos derechos humanos, pero además tienen unas condiciones muy particulares, que es el poder de las armas, que le da un carácter de superioridad en tanto al alcance de su fuerza, el alcance de sus acciones, frente a la vulnerabilidad que tienen la mayoría de las personas, que en muchos casos en estas situaciones de protesta están desarmadas. No vamos a decir en todos los casos, porque pues vemos que también hay un grupo de personas que actúa con el uso de la fuerza, otros que han usado armas, otros que hacen el uso de, pues, emplean, por ejemplo, las piedras, el ataque, otras formas de violencia, pero igual hay un aspecto que es fundamental acá y que no se debe olvidar: las autoridades, en tanto garantes, protectoras de derechos humanos, y en cuanto representan el poder y la fuerza del Estado, tienen que garantizar la protección de esos derechos humanos, por un lado, y por otro lado tienen que velar porque sus acciones en respuesta sean proporcionales. Y el mayor problema que hemos visto en tanto a la legitimidad del actuar de las autoridades es la denuncia de desproporcionalidad, de excesiva desproporcionalidad, de injustificada desproporcionalidad frente al ataque de la población civil que está marchando frente a los marchantes, y en general frente a todos aquellos que están participando con violencia o sin violencia de las marchas y protestas. Ahora, otro aspecto que no quisiera dejar en el olvido antes de que se me acabe el tiempo, porque a veces yo hablo mucho y se me escapan las palabras, otro aspecto que no quisiera dejar en el olvido es el hecho de que los derechos humanos son de todas las personas.
en cualquier momento, en cualquier situación, son una construcción social, no podemos olvidarlo, el reconocimiento ha sido una construcción social, pero les pertenecen a todas las personas sin distinción alguna. Y eso quiere decir, no importa en dónde estemos, ni qué estemos haciendo, ni qué hayamos hecho, ni somos buenos, si somos malos, si cometemos delitos o no cometemos delitos, tenemos derechos humanos. Pero pareciera ser que tanto a las autoridades, no vamos a decir que a todas, como a muchas personas se nos olvida eso. Y se nos olvida en la medida que consideramos legitimado el acto de violencia desproporcionada contra una persona simplemente porque estaba cometiendo un delito, simplemente porque estaba cometiendo una acción vandálica, cualquiera que sea esa acción, como si eso justificara, como si nos diera la justificación moral para atentar contra la integridad o la vida de otra persona. Este es otro punto que quería traer a colación, ya que tiene precisamente que ver no solo con el derecho, sino con lo ético, con el aspecto ético de las actuaciones en el marco de esta situación que estamos viviendo nosotros en Colombia. Otro paréntesis, como para cerrar entre todo ese hilo de ideas que tengo sueltas es, bueno, el problema en Colombia es un problema que no recuerdo quién fue la profe o el profe que lo planteó, viene de deficiencias estructurales de larga data. Las protestas, bueno, quizás no comparto tanto que representen solo unos sectores muy extremos de la sociedad, sino que todo lo contrario, representan una serie de problemas que se han prolongado a lo largo del tiempo, que el Estado y las herramientas y los recursos del Estado no han podido resolver y que solamente han generado mayores sensaciones y percepciones de desigualdad, de abandono, de desprotección, que además con las medidas represivas que se han tomado, pues se acrecentaron esas sensaciones de abandono y de desprotección. Y en el caso de esta protesta actual, aunque la razón originaria aparentemente fue la reforma tributaria, luego la reforma a la salud, pues detrás tiene toda esa deficiencia estructural de larga data, esos problemas estructurales que necesitan además resolverse de manera estructural y no mediante leyes que para nada lo resuelven o para nada lo asumen, y como por ahí mencionaba alguno, que ni siquiera representa la voluntad del pueblo, porque una cosa, y quizás en esto podríamos hacer un paréntesis, el problema con las normas en el campo del derecho es que ellas son construidas precisamente por quien no tiene conocimiento jurídico, pero que está legitimado por la voluntad popular. Pero bueno, eso es como otra historia. Entonces acá tenemos un grupo de personas que están expresando su inconformidad, que son muchos grupos, no es un grupo parcializado, no es solo un sector. Tenemos a los campesinos, a las comunidades indígenas, tenemos a mujeres, tenemos a comunidades homosexuales, a afrocolombianos, a otras comunidades étnicas que están reclamando con urgencia que sus voces sean escuchadas y puestas en plano de discusión, tanto lo normativo como lo político, como las políticas públicas, como lo social, como en la educación, cosa que además reclama con urgencia una respuesta de las personas en general, de la comunidad, y un diálogo, y no de ninguna manera el uso exorbitante y desproporcionado y a veces irrazonable de la fuerza. Es como la intervención. Ahora, qué pena, profe, entre tanta cosa se me olvidó. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Bueno, ya se te acabó el doble del tiempo, pero la idea era conceptualizar desde nuestra óptica de ciencias sociales una definición que no esté amarrada a definiciones que semánticamente nos puedan generar dudas. Uy, tarea compleja, profe. Bueno, debo hacer un paréntesis, y es que incluso la profesora Juliana González Valenzuela, ella plantea en estos momentos definir la bioética, es algo muy complejo, no es un concepto fácil de definir. Podríamos decir que no es una ciencia, no es una técnica, es más bien un conjunto de disciplinas y saberes que se unen para reflexionar los problemas éticos, los problemas políticos, los problemas sociales y los problemas culturales que son imperantes su resolución en la actualidad y que necesitan ser abordados, pensados y quizás resueltos, porque además la bioética no aporta soluciones sino posibilidades de solución, quizás resueltos desde diferentes saberes, disciplinas, con diferentes miradas epistémicas y permitiendo que la mayor cantidad de personas posible, sin que esté vinculado única y específicamente al conocimiento técnico y a la experticia profesional, pueda participar
participar de los debates, discusiones y deliberaciones para la construcción de soluciones y consensos concertados. Esa sería como mi forma, quizás muy pragmática, de resolver la pregunta que has formulado y tratando de ser lo más breve posible, talento que no me ha sido concedido. Gracias, Michelle. No, no, tranquilo. Bueno, Hugo, entonces te cedo la palabra. Veamos cómo entonces logramos hacer esa definición, si es posible. Yo entiendo que es muy difícil, pero tratemos de hacerla digerible. Es muy complicado y de verdad, como lo decía la doctora, si nosotros, porque hay un gran debate, o sea, este debate de la ética y la moral precede incluso a los griegos, ¿no? O sea, todavía nos podíamos ir hasta la parte de la primera escuela de administración pública que se llamó la escuela de los artasastras, ¿no? Allá en el siglo 6 antes de Cristo, ¿no? Donde ya más o menos se vislumbraba una perspectiva de amor, de tierra, de círculo virtuoso, ¿no? Por así mencionarlo. Entonces, esta nueva propuesta de la bioética tendría que ser como este conjunto de saberes morales y éticos que podrían conducir la misma conducta del ser humano. Y cuando hablamos de saberes morales y éticos, sí tendríamos que agregarle toda esta perspectiva, ¿no? O sea, diferenciar en gran manera una perspectiva o la creación de reglas, de normas que podrían llevarnos a una especie de comunidad. Aunque esto pareciera utópico, creo yo que la mayor parte de nuestros pueblos latinoamericanos, lo que se necesita en este momento es la construcción de normas que puedan guiar el buen vivir de los seres humanos. Digo, el problema está bien complejo. Digo, a lo mejor hasta si llegáramos realmente todos a empatar sobre el mismo concepto de la biopolítica, digo, de la bioética, nos podrían dar hasta quizás el premio Nobel, ¿por qué no decirlo? Porque de verdad es un problema que, bueno, es un concepto que podría agregar problemas sistémicos, ¿no? ¿Por qué problemas sistémicos? Porque tendríamos que estar deconstruyendo entonces una perspectiva muy distinta. Y esta perspectiva muy distinta tendría que ser una deconstrucción hasta continental, los saberes latinoamericanos, los saberes africanos, los saberes europeos, porque las posiciones que nosotros en este momento estamos teniendo es una posición muy occidental, ¿no? Tenemos normas que nos rigen, pero que hasta en algunos momentos, si nosotros estudiamos cada una de las constituciones de nuestros países, parece que ya pasaron, ¿no? Parece que hay cosas que no se han tomado y pareciera que sí es un juego dentro de lo moral y lo ético, y les digo, tendríamos que romper algo muy importante. Y me recordé, por ejemplo, que cuando Max Weber hablaba sobre el Estado, hablaba sobre que él tenía el monopolio único de la violencia, ¿no? Yo creo que una posición también, ahora agregarlo dentro de esta perspectiva muy moral, porque en nombre de esta violencia o en nombre del mismo derecho del Estado se han vulnerado muchos de los derechos de las mayorías, ¿no? Eso es un problema bastante complejo que tenemos en la actualidad y que vuelvo a repetirlo, ¿no? O sea, se necesita un punto de equilibrio. Posiblemente la bioética sería ese punto de equilibrio que necesitamos, ¿no? Como pueblos, como países, para empezar a deconstruir una nueva perspectiva de normas que incluyan no solo la idea individualista del ser humano, que es lo que tenemos, ¿no? Y que una legitimidad muy individualista, sino la idea más comunitaria, ¿no? Donde quizás la misma gente pueda empezar a generar esas narrativas necesarias para la construcción de nuevas normas, les digo, tanto éticas como morales. No, hasta ahí me quedé. Gracias. Sí. Etienne, quisiera agregarle a esas dos definiciones que hemos ido construyendo, si tú lo pudieras hacer, un tema que yo no dejo, no excluyo del tema. Sí está Etienne, ¿verdad? Sí, sí. Estaba... El tema de la justicia social. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar de pobreza, cuando hablamos de cuando escuchamos hablar de exclusión, ¿cómo podríamos involucrar ese tema de la justicia social
en los temas de bioética que tú planteabas en tu primera intervención. Perfecto, muchas gracias. Escuchando a la intervención de la doctora Michelle y al doctor Hugo Regalado, partiré primero diciendo que definir una ciencia, sobre todo las nuevas, digamos, las ramas nuevas, es la cuestión más difícil que los académicos han tenido. ¿Es una ciencia? ¿No es una ciencia? Yo digo que una ciencia es primero una y plural. Una porque es específica. Plural porque se nutre de las demás ciencias. Y la bioética está en medio de esas, que se nutre de todo. Claro, hablamos de la vida, del ser humano. Desde los griegos se preguntan qué es el hombre, ¿no? En mayúscula. Pregunta que hasta ahorita libros se han escrito y una definición específica no se han puesto de acuerdo. Entonces, desde la justicia social, si hablamos del caso, por ejemplo, que está ocurriendo en Colombia, perdón porque llegamos tarde también, no nos dimos cuenta de esa parte que teníamos que hablar de eso, nos damos cuenta que prácticamente lo que la sociedad pide es exactamente eso lo que yo planteaba en mi primera intervención, la sobrevivencia. La sociedad colombiana está pidiendo prácticamente al gobierno, queremos sobrevivir. En 1994, en Ruanda, creo que algunos han escuchado del genocidio ruandés entre Tutsi y Hutu. En la radio pasaba un noticiero que decía, en la radio que se llamaba Mil Colín, entonces en esa radio decían, imagínense los cucarachas que están ahí con cara triste, hay que pasarle una música. Y se burlaban de ellos, hay que pasar una música para que ellos se alegren. Pero ¿qué tenía atrás de esa idea de poner música a las cafaras, no, a las cucarachas, que son los tutsi que había que matar? Entonces, la idea que estaba ahí es que todos los vecinos hutu pudieran intervenir a matar una cucaracha que pasaba por su calle. ¿Cuáles serán las consecuencias de eso? La consecuencia es que una sociedad se construyó una ideología para exterminar a toda una sociedad. Nos damos cuenta entonces que lo que está en juego aquí, que la misma sociedad puede crear una imagen de personas y exponer a esas personas a una situación extrema, pero que nosotros como académicos, como científicos, ¿qué vamos a hacer? No, es reflexionar acerca de eso. Y lo vamos a hacer a partir de la bioética, yo estoy pensando. No voy a contestar a Leonardo sobre la pregunta que me hizo, sino que voy a plantear que la bioética de Vaught y Stocken, que son académicos franceses que estaban interesándose a ese tema, ellos sí piensan que la bioética debe considerarse como una ciencia, en cuanto se tiene una metodología, se basa en teorías de otras ciencias para resolver soluciones sociales. Y una ciencia tiene esa finalidad, resolver a los problemas sociales que se plantean. En caso de colombiana, ¿qué podemos hacer entonces? Es pensar la sociedad colombiana a partir de el uso de la fuerza que se está presentando, ¿no? Y si lo logramos hacer, nos damos cuenta que desde nuestras casas, donde estamos en nuestras oficinas, dimos una ruta al gobierno y a la sociedad para llegar a un acuerdo sin intervenir físicamente dentro de esa fuerza que tiene el gobierno. Leonardo, no te contesté la pregunta como tal, pero hice una reflexión en base a la reacción de Michelle, claro, para hacer esa discusión. Etienne, no hay problema. Yo no estoy buscando una respuesta precisa ni estoy tratando de generar conceptos nuevos, sino lo que quisiera
o no, pues la intención es escuchar esas cosas como las que tú planteas y tus experiencias son muy valiosas y las de todos, en la posibilidad de que entendamos desde la visión de cada uno de ustedes ese concepto de bioética que es muy difícil de construir, pero que con la experiencia que cada uno tiene se puede ir pues amarrando de manera personal a la idea cada quien de qué significa la bioética. Milena. Gracias, Leonardo. Pues bueno, en esta consecución y aunando todos los elementos que han planteado los demás participantes o las personas previas a mi participación, voy a mencionar algo muy puntual. Yo creo que la definición de una acepción, no solo con la bioética, pasa con todas las acepciones que están relacionadas con problemas sociales, definir pobreza, definir subdesarrollo, definir emergencia, todos estos conceptos tienen su complejidad en el momento de llegar a definiciones unánimas y aceptadas por todas las personas y por todos los agentes, desde espacios de población civil hasta espacios de Estado que toman decisiones y que de una otra manera nos orientan. Entonces, aquí estamos inmersos en uno de esos problemas que es llegar a puntualizaciones. Pero bueno, el hecho más allá de la complejidad, la idea no es seguir complejizando, problematizando, sino eh, creo que podemos tener elementos en común o rescatar puntos para posiblemente en algún espacio generar una concepción unánime. Coincido en que es un conjunto de saberes en que para mi posición no podría ser una ciencia, hace parte de la ciencia ética que nos genera como esos espacios de reflexión para resolver problemas latentes. Y creo que también para poder definir el concepto tendríamos que aterrizar un poquito, que también es uno de los elementos o uno de los dilemas puntualizando con la participación de la doctora Michelle del dilema, de lo que es el concepto de dilema, de que no solamente la bioética se debe quedar en esos espacios de reflexión, sino que también debe contemplar o contempla ese espacio práctico de actuación que genere el alienado desarrollo. Es decir, aquí estamos hablando de comprender la vida humana y esta comprensión, pues de una otra manera debe estar relacionada con la resolución de los problemas que estamos concibiendo. Es decir, de que solamente no puede ser un espacio de aplicación, de análisis, sino que también nos lleve a resolver y a buscar puntuales, cuestiones prácticas de resolver. En este caso, y acentuando también un poquito al contexto colombiano, yo creo que uno de los elementos ausentes en todo este conflicto, ahorita, anteriormente, durante todos estos años, Colombia lleva aproximadamente 200 años de violencia, o sea, no es una cuestión nueva como hace un momento lo mencionaba, es la ausencia de estos componentes bioéticos en las actuaciones de quienes ejercen o quienes se tienen el monopolio de la fuerza. Y eso conlleva pues a todas las consecuencias que estamos pues en este momento conociendo y de las que todos hacemos parte. Yo llevo solamente 2 días en Tijuana, hace 2 días regresé, estuve 4 meses en Colombia, entonces las problemáticas se viven más cuando uno está muy cerca de los mismos conflictos y realmente yo creo que la ausencia de este componente bioético en la actuación, en las políticas públicas, en el componente de política económica, es lo que nos ha llevado a que los problemas sigan latentes y que este conflicto no se pueda ser resuelto y que se vea una prolongación pues intermitente, aun cuando había una esperanza tan fuerte como era el conflicto, como era la firma del acuerdo y la poca implementación que hasta el momento se ha podido generar. Muy puntual, dado que les digo que estoy de acuerdo con todas estas participaciones, entonces simplemente esto, un espacio de reflexión, conjunto de saberes, pero que también nos motiven a un espacio práctico de actuación y que pueda cambiar realidades y que pueda cambiar problemas latentes identificados. Gracias, Milena. Javier, entonces tu turno para que nos ayudes a comprender lo que es la bioética. Sí, por supuesto. Bueno, de nuevo, gracias por la palabra. Creo que el valioso punto de vista de cada uno y cada una de las que han tenido participación en este conversatorio ha nutrido, hablo desde lo personal, ha nutrido muchísimo la percepción de este concepto, primero poniéndolo como un concepto, ¿no? La bioética, desde todos los puntos de vista. Cuando recibí la amable invitación para participar, lo primero que me preocupaba era cómo poder vincularlo
a las áreas en las que mayormente yo me desenvuelvo y me desempeño, ¿no? Creo que eso nos pasa a todos y a todas. Lo que buscamos es poder hacer un vínculo con lo que nosotros conocemos para poder tener una perspectiva mucho más clara. Y el hecho de haber puesto, digámoslo así, sobre la mesa el conflicto en Colombia, la cuestión que tiene que ver el gobierno, la política, la imagen pública, más todo lo que han comentado, eso en primera parte me ha ayudado muchísimo a mí a poder, decía ahorita, nutrir esa concepción o percepción de lo que es la bioética, que cómo se vincula con los individuos y su contexto. Y cuando ya llego a un segundo plano y lo vinculo precisamente con mi quehacer diario, por decirlo de alguna manera, con mi contexto, con las materias que imparto, con los proyectos de investigación en los que me involucro, definitivamente hay unos aspectos en el diseño, en el diseño, por ejemplo, gráfico y sobre todo en el diseño de los nuevos productos y de los nuevos servicios en el mercado, que yo lo estaba reflexionando ahorita mientras que los escuchaba, de cómo en muchas ocasiones se omite, ¿sí? Todos estos aspectos de la bioética y cómo muchas marcas, por el contrario, buscan desarrollar y diseñar productos y o servicios enfocados meramente o mayormente en las características de esos mismos productos, en las características de esos mismos servicios y dejando de lado mucho de lo que, como hemos acordado hoy, o lo que se ha comprendido en relación a la bioética, a las preocupaciones reales, a las preocupaciones tanto las actuales como las históricas, y de cómo un producto no nada más debe ser algo bonito, algo funcional, algo que resuelva un problema, como voy a poner un ejemplo básico, un tenedor, cómo resuelve problemas de alimentación y de sujetar justamente el alimento para poder comer, sino cómo se omiten cosas que van mucho más allá, el decir, y no nada más tiene que ver con lo eco-friendly, ¿no? No nada más es con la empatía al medio ambiente, sino también la empatía con las siguientes generaciones. Cómo va a impactar cada producto diseñado con las generaciones que vienen en los siguientes siglos, los servicios también, qué necesidades y qué deseos satisfacen en este momento, pero sobre todo su impacto en el mediano y largo plazo. Creo que eso es no sé, una perspectiva muy valiosa para lo que es el diseño, desarrollo de nuevos productos y servicios, el poder darle el valor necesario, el valor real que tiene la bioética como una ciencia que está impregnada en absolutamente todo. Gracias, Javier. Rosa, tu turno. Gracias. Bueno, entonces, muy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero empecemos a ver lo de la palabra ética, porque lo hemos estado hablando. Entonces, si el griego ethos nos dice que significa la forma de ser o el carácter, o la ética busca simplemente ver la parte de las reglas morales, fundamentada científica y teóricamente, está en determinar qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Y por otro lado, la bioética la estamos definiendo como aquella influencia donde cómo influimos sobre la conducta más apropiada sobre el respeto a la vida, entre otras cosas. Entonces, esa bioética, pues sí, debería formar parte del concepto de ética en primera instancia, ¿no? Y por otro lado, deberíamos de estar considerando que la bioética tiene que ver también con el entorno en que nosotros estamos viviendo. Tenemos que considerar el entorno en que se vive y también tiene que estar relacionado con esa influencia en la toma de decisiones para actuar ética o no correctamente. Y les voy a poner un ejemplo en forma seguida. Nada más termino mi idea en este aspecto.
Cuando nosotros hablamos de bioética, entonces deberíamos de estar hablando también de ese concepto o esa finalidad de preocupación por lo que sucede en el mundo, así como lo decía don Javier hace un momento. Sin embargo, desde el punto de vista docente, imagínense ustedes un escenario. Nosotros deberíamos de estar tratando a cada uno de nuestros estudiantes en forma igualitaria y deberíamos estar evaluando a nuestros estudiantes con la misma regla. ¿Qué sucede con la virtualidad? ¿Qué sucede en este momento donde estamos creando una brecha de educación dependiendo de las tecnologías, el uso de la tecnología y la disponibilidad de las tecnologías a nuestros estudiantes? En este caso específico, usted tiene, imagínese una clase de 30 estudiantes y uno de los cuales no puede hacer un examen en las mismas condiciones de sus otros iguales. ¿Cómo actuaría éticamente? ¿Cuál sería el aspecto moral donde usted toma esa decisión? ¿Sigue la literatura para tomar la decisión o analiza ese caso en forma específica? ¿Le tendría que dar la misma, el mismo trato o evalúa realmente su contexto, el contexto del estudiante? Y a pesar que éticamente debe usted tratar y moralmente a sus estudiantes y evaluarlos en una forma general, debería de tener consideraciones y un poco tomando el concepto que usted hablaba de justicia social, ¿verdad? Específicamente. Bueno, entonces ahí por eso mi énfasis es, depende del entorno y depende específicamente de dónde se vive y de la influencia para la toma de decisiones. Yo no considero que darle la oportunidad nuevamente a un estudiante que tiene problemas de internet, que en su casa están enfermos de COVID, que tiene que trabajar porque la familia se ha quedado sin empleo, y yo puedo ser flexible en esa parte evaluativa, me convierte a mí en una persona con poca ética, ¿verdad? Entonces, esos conceptos tienen que ser un poco más amplios y tienen que estar muy anados a la parte de la realidad que vivimos, ¿verdad? Ahora, un poquitito con lo que decía don Javier, sí, definitivamente, tenemos que pensar en las nuevas generaciones y tenemos que pensar qué vamos a dejar y tenemos que pensar que tenemos cambios, un problema climático y tenemos que pensar que la sociedad está enferma y no estamos hablando de una sociedad enferma físicamente, estamos hablando también que la sociedad está mentalmente enferma, ¿verdad? También, y que eso significa que tenemos problemas económicos también. Entonces, si lo ves desde un término general de empresa, bueno, el ambiente me da a mí los recursos para producir bienes. Lo económico les facilita a las personas el comprarnos nuestros productos. Y si la sociedad está enferma, ¿quiénes van a ser nuestros clientes? ¿Verdad? Entonces, si usted lo visualiza desde todo esto, bueno, es esa preocupación general que pasa en el mundo. Tiene que ver con bioética. Tiene que ver cómo modificamos esas conductas para respetar la vida en todos sus aspectos. Gracias. Gracias, Rosa. Rolando, te corresponde el turno. Aparecieron nuevos elementos que me parecen muy valiosos de rescatar que plantea Rosa sobre el tema de la pedagogía, sobre el tema de la educación, sobre el tema del rol de la economía en el desarrollo y el uso de los recursos del medio ambiente en esos problemas bioéticos. Pero yo quisiera que de repente tú le dieras un poquito la vuelta a la definición que pudieras hacer desde la bioética en tu experiencia en investigación. Yo, pues, es corto el tiempo que hemos tenido, ya casi vamos a terminar, pero sí me gustaría que de repente mencionaras algunas cosas que pudieran estar asociadas a eso. Sí, claro, con gusto. Pues fíjense ustedes, yo quiero partir de la idea del nombre que le hemos puesto a este conversatorio, que se llama bioética, ¿verdad? Sociedad, derecho y empresa. Entonces, cuando uno ve el origen, en un principio que uno dice, bueno, la bioética como aquella relación entre, hombre, la ciencia, el derecho y la ética, bien, pero entonces ahora si lo extrapolamos desde el punto de vista empresarial, nosotros vemos el trabajo que están haciendo muchas empresas en su responsabilidad social corporativa, en su responsabilidad social empresarial, ¿sí? En la responsabilidad ambiental y, por supuesto, en el tema que ahora toca
Leonardo, que es el punto de la responsabilidad social universitaria, en el cual nosotros estamos formando, pues, que ciudadanos que realmente, ¿verdad?, sean, vamos a ver, vayan a intentar mejorar, ¿verdad?, nuestras sociedades, a construir unas nuevas sociedades sobre unas bases morales importantes. En este sentido, pues, desde mi óptica y viendo, pues, la ética como esa disciplina que se deriva, la bioética de esa ética, efectivamente va a ayudar a solucionar problemas morales, y que en la actualidad está vinculada de forma transdisciplinar, aparte del derecho y aparte de las ciencias, ¿verdad? Se está vinculando con otras ciencias. ¿Por qué? Porque realmente todos tenemos que tener participación, todas las ciencias, todos los individuos, todos los investigadores, para construir eso que nosotros podemos luego llamar, pues, la bioética, en la que luego se va a ver reflejada, pues, en documentos, en leyes, normas, etcétera, que van a regir nuestra vida diaria. Así que esa es mi definición, esa disciplina de la bioética que es transdisciplinar y que nos ayuda a orientar nuestras conductas morales y a solucionar problemas, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de la sociedad, como desde el punto de vista del derecho, como desde el punto de vista de la ética propiamente dicha, dentro del punto de vista empresarial. Ese es mi aporte realmente y mi conclusión con relación a esta definición. Gracias, Rolando. Bueno, le voy a pedir por favor a Michelle, si es tan amable como ella inició, que por favor concluya lo que podríamos decir, podría rescatar las posiciones que hemos escuchado el día de hoy sobre bioética. Queda mucho tema por abordar. Yo intuyo que algunos quieren seguir conversando sobre este tema que es tan interesante, que podría servirnos de abrebocas para seguir reuniéndonos y conversando sobre este y muchos otros temas que son comunes y que permiten entonces hacer un orden de las ideas. Entonces, primero Michelle, y después le agradecería a Javier si nos puede. Yo voy a compartir una imagen y quisiera que Javier nos contara qué significa esa imagen en la relación que tenemos y que es la que nos ha permitido unirnos y compartir este rato esta tarde para primero conocernos y para en segundo lugar poder generar vínculos personales de trabajo desde el punto de vista académico, de investigación y de docencia. Entonces, Michelle. Hola, qué pena, es que tengo el equipo, estoy funcionando como con dos equipos, en uno veo y en otro hablo, entonces es un poco extraño, no sé si notan que me muevo extrañamente de uno u otro lado. Bueno, no sé, yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos rescatar de este ejercicio, que además ha sido muy grato y enriquecedor, teniendo como centro de nuestras reflexiones la bioética, pero también pensando desde cada una de nuestras disciplinas y desde nuestras experiencias y conocimientos. Entonces, por ejemplo, considero que es fundamental el aspecto que trajo a colación la profe Rosa, si no estoy mal, cuando ella decía, bueno, la bioética es de cierto modo reflexiva, deliberativa, crítica, pero también tiene su aplicación en la práctica, por lo menos aportando herramientas y metodologías para la solución de los problemas con repercusiones o con implicaciones morales. También considero importante cuando alguno de los compañeros menciona que las situaciones además se deben resolver en contexto, ¿no? En el plano de lo contextual, de la realidad. Creo que fue la misma profe Rosa, si no estoy mal, quien puso el ejemplo de cuando nosotros debemos tomar una decisión en el plano de un salón de clases, y yo creo que de cierto modo la situación actual de pandemia nos mostró cómo también en el aula de clases las decisiones con implicaciones morales que están presentes en toda nuestra vida, pues están aún más presentes en el salón, y en el que nosotros además con el rol de orientadores, de docentes y de personas que acompañamos y que de cierto modo orientamos y guiamos a un grupo de estudiantes no solo en la formación profesional, sino también en la construcción de su
identidad moral, por así decirlo, pero no es la palabra, pero sí en la construcción de su camino hacia las excelencias, para utilizar una palabra más adecuada, mejor, hacia la virtud, hacia la capacidad de decisión orientada a lo más justo. Entonces tenemos esa tarea como docentes y no nos quedamos ahí, pero también nos enfrentamos a situaciones en las que por un lado está la tarea muy valiosa del docente, el rol de las instituciones, tanto las universidades, los colegios, los centros de formación, el rol de las instituciones que lastimosamente y en muchos aspectos están siendo pensados con lógicas muy empresariales, sin ánimo de desconocer pues la importancia de lo empresarial, porque aquí hay muchas personas que trabajan en este campo y en este sector, pero muy con lógicas empresariales que a veces olvidan de cierto modo lo académico, y cómo además la educación está en el centro de lo político y de las políticas. Y entonces ponemos el ejemplo de, yo doy muchas vueltas, qué pena, entonces del niño, del estudiante o del joven que no puede estar en el salón de clases y asistir y debe ver la clase en estos momentos, en esta situación, ante la carencia de recursos, muy seguramente, y como me ha sucedido con algunos estudiantes, en hogares que no estaban preparados para que un estudiante estuviera viendo clases virtuales, que no tenían servicio a internet, que a lo sumo tenían datos o incluso ni siquiera lo tenían, niños que no tenían equipos, celulares, y aparte muchas familias que se vieron afectadas por la situación de la pandemia, la pérdida del empleo, la seguridad que tenían, o por lo menos el mínimo de estabilidad que tenían, y que tuvieron que desplazarse a otros lugares, que tuvieron que irse a convivir con otros familiares, y entonces son 10, 15 personas en una casa de 2 habitaciones o de una, entonces es muy difícil, todos esos factores están ahí. Quizás nosotros antes no habíamos sido tan conscientes de la presencia de esos factores y de esas realidades, porque a nosotros nos han dicho, bueno, el docente debe tratar al estudiante en igualdad de condiciones, y a veces pensamos que la igualdad es solo la igualdad formal, y nos damos cuenta pues que hay una realidad material que pone en vilo de discusión un montón de aspectos que no tienen que ver con lo formal y que van más allá de lo formal y que superan lo formal. Y entonces es ahorita que podemos verlo, el estudiante que llega sin comer, el estudiante que no tiene recursos, el estudiante que no pudo acceder, y entonces realmente esa pretendida igualdad que se supone nosotros debemos garantizar en un rol de objetividad, realmente no existe en el plano del salón de clases, y eso devela además otros aspectos de la injusticia social a grandes rasgos que estamos viviendo y que muchas personas tienen que enfrentar con un mayor grado de vulnerabilidad. Entonces, pues quizás la situación de pandemia lo que nos permitió fue ver lo que la realidad siempre es, lo que en realidad siempre ha estado, y nos abocó a nosotros a tener que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión moralmente correcta? ¿Cuál es la decisión más justa? ¿Cuál es la decisión más razonable? ¿Cuál es la decisión más ética? Y en esa medida entonces, y aquí vuelvo otra vez a la idea original en la que tanto divago, está la presencia de la ética y de la bioética orientando la toma de decisiones, porque al fin y al cabo la ética no es... aunque hay una ética que es normativa, no en todos los casos es una ética prescriptiva, sino la ética es el estudio de lo moral, tiene como objeto de estudio lo moral y tiene como objeto de estudio todos los aspectos relacionados con las decisiones morales. Ella no determina. Y en esa medida es por eso que los principios, cuando estamos viéndolos tanto desde la ética como incluso desde el derecho, deben ser especificados. Las situaciones deben ser resueltas desde lo específico, desde lo particular, desde lo concreto, que es una característica además de las ciencias sociales. El derecho tiene la doble característica, la producción en lo general de las normas generales abstractas e impersonales, y la solución de casos concretos muy visto desde la perspectiva de las ciencias sociales. Pero la ética y en cuanto a la solución de conflictos en donde hay, por ejemplo, que resolver con principios o que hay que tomar decisiones con implicaciones morales, pues lo resuelve ahí, en la situación concreta. Y por eso tenemos que especificarlos y aproximarlos. Y por eso los principios no tienen definiciones absolutas. Por eso no podemos definir la justicia de una manera absoluta, no podemos definir la dignidad de una manera absoluta, no podemos definir
no sé, algunos principios incluso de la bioética que no son todos y no los comparto como únicos y exclusivos. Entonces la beneficencia, la no maleficencia, porque no se pueden definir los principios de manera absoluta precisamente por el gran contenido político y moral de alta abstracción que tienen. Entonces la bioética nos da herramientas, nos da recursos, es dialógica, es práctica, es aplicada, es teórica, es un conjunto de posibilidades y alternativas que nos brinda herramientas para la solución de problemas en las situaciones concretas, pero también, como plantea alguno de nuestros compañeros, para la solución de problemas pensados a gran escala, del impacto que tiene la especie humana sobre la vida que aún no existe incluso, ¿no? Y por eso ponemos los derechos de las futuras generaciones, pero además, y esto es algo que la bioética está incorporando con mucha más fuerza ahora, no solo desde una mirada antropocéntrica, porque por ejemplo cuando pensamos los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, casi siempre es en pro del utilitarismo, de los derechos de la especie humana, de los derechos de las futuras generaciones, y la bioética incluso nos dice, bueno, no, hay que cambiar, hay que tener una mirada mucho más amplia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos en el plano de autonombradas, la especie más racional, la especie más capaz, la especie con mayores conocimientos, la especie más inteligente, entonces eso también implica que somos la especie con mayor responsabilidad sobre la vida en el planeta, sobre las relaciones de los ecosistemas, sobre la biodiversidad, sobre la biosfera, sobre la naturaleza en general, y no solo sobre la vida de la especie humana. Bueno, en fin, la bioética implica muchos aspectos, dialoga con la ética, pues es un tipo de ética aplicada, dialoga con otras disciplinas, porque además se nutre de todas las disciplinas de ciencias, de saberes, dialoga con la técnica, pero además, y este punto sí no quiero olvidarlo, convoca la legitimación de testimonios de personas que son tradicionalmente excluidas, de personas cuya credibilidad es cuestionada precisamente por no estar parada desde la profesionalidad, desde las epistemes que suelen ser validadas, y entonces la bioética permite eso, ¿no? La pluralidad, la deliberación, la democracia, la confluencia de voces que deben ser escuchadas. Lastimosamente, la democracia tiene una tendencia a pensar que solo debe prevalecer los derechos de las mayorías, pero la bioética además nos dice, pues con independencia de cuál sea la postura, con la cual las posturas que prevalezcan en la conformación de los consensos, pues no podemos desconocer y no podemos olvidar las otras posturas que estaban ahí presentes, pero que quizás no pudieron ser tan representadas, o que por cuestiones culturales, o porque por cuestiones políticas, o por cuestiones sociales no pudieron ser abordadas. Y dentro de la distinción que hay entre la bioética y el derecho está que mientras el derecho lo que hace es precisamente normativizar y regular las conductas sociales, y las regula mediante normas que además se demoran un tiempo en cambiar porque tienen unos procedimientos especiales, la bioética es más abierta y además tiene que serlo. Y por eso no busca, por lo menos no en ciertos, en los comités y en otros aspectos que son más aplicados y prácticos, sí, pero la mayoría de los casos no busca llegar a una situación de verdad absoluta, de norma o de prescripción que indique cómo se deben resolver las situaciones en todos los casos que sean similares o semejantes a estos, precisamente porque está abierta la posibilidad de cambio, a la posibilidad de transformaciones culturales y a los reclamos sociales que son fundamentales en la bioética actual, ¿no? Porque por eso hay y ha surgido entre todas las distintas variantes de la bioética, entonces la presencia de las éticas feministas, la presencia de la bioética social, y no solo, por ejemplo, como durante mucho tiempo tuvo gran fuerza y eco la ética biomédica o la ética médica. Qué pena. Creo que ya traté de dar todas las ideas que tenía por ahí sueltas. Bueno, como había anunciado, voy a compartir una imagen y le voy a pedir el favor a Javier entonces que nos ayude a entender esta imagen. Bien, bueno, de nuevo gracias por cederme la palabra. Acá, por supuesto, en el trabajo colaborativo con el doctor Rolando, nos estuvimos platicando en relación a la red, ¿no? de trabajo y colaborativa. Lleva como nombre, bueno, la Red Internacional de Profesores e Investigadores Universitarios. Se tenía el objetivo, buscábamos que pudiera haber una imagen, algo que fuera representativo justamente
tanto del trabajo colaborativo como de los objetivos que se tienen en la red, y que más allá de ser simplemente unas siglas o un nombre o un símbolo, nada más porque sí, o algo que luciera bien, fuera algo funcional y que tuviera cierto argumento. Y bueno, en las ideas que surgieron está esta figura, ¿no? Que es una de las constelaciones existentes, Casiopea, y dice que es una de las constelaciones compiladas en el catálogo estelar de Ptolomeo. Y bueno, ya en el uso, por decir que le podemos dar como cuando se ubica la osa mayor o la osa menor justamente en el cielo para ubicarse, ¿no? Acá encontramos que, bueno, esta constelación es muy fácil de reconocer y que es muy usada para encontrar el norte, es decir, si estás extraviado o estás tratando de ubicarte, no sé, en medio de la nada, encontrando esta constelación podrás ubicar el norte, ¿no? Con estas cinco estrellas más brillantes de oeste hacia el este. Y nada, es una humilde aportación que espero que ayude a la identificación de la red y a la identificación de todos los que están y estamos involucrados y colaborando. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por la explicación. Y pues quise que Javier nos hiciera esa referencia porque, como lo dije al principio, la iniciativa que se ha ido cristalizando con las inquietudes del profesor Rolando en la posibilidad de que nos convirtamos en una red y que hagamos un trabajo colaborativo, pues creo que han ido dando muchos frutos. Esta no es la primera, pero considero que es una de las más valiosas en la cual nos reconocemos como actores que podamos ser fundamentales en el crecimiento de la red. Yo quiero agradecerles a todos ustedes en nombre de la Universidad Santo Tomás y de la Facultad de Economía la oportunidad que nos dan de haber podido escucharlos, de haber podido conocerlos desde sus visiones, desde sus ópticas, desde su posición personal, y como personas poder relacionarnos me parece que es muy significativo para todos. Uno de los sellos distintivos de la Universidad Santo Tomás es el humanismo, y fundamentalmente hablando desde la ética, la construcción de la bioética. En esos procesos históricos de la bioética, Santo Tomás tiene un rol muy importante y un posicionamiento muy claramente definido en esos procesos. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún mensaje final. Nos quedan ya pocos minutos porque pues, trato siempre de ser muy objetivo con el uso del tiempo. Entonces, Rolando. No hay sonido. Aquí, perdone. Yo nuevamente pues quiero agradecer infinitamente a todos los compañeros que participaron. Quiero agradecer infinitamente a Milena por esa colaboración, ceder ese espacio con su Universidad CETIS, a profesor Leonardo Caraballo también por ceder su espacio con su Universidad Santo Tomás. Ha sido un momento de verdad muy bonito, y qué bonito es escuchar a la gente, qué bonito es escucharnos, qué bonito es conversar y escuchar las opiniones, escuchar los puntos de vista de personas de distintas profesiones, de distintas áreas, con distintas experiencias. Me parece que es sumamente interesante. Realmente no quiero más que darle las gracias a todos. Hugo. Junto con saludarlos a cada uno de ustedes, yo creo que este pequeño conversatorio nos sirvió para entender, yo creo que la bioética como un conjunto de saberes que agrupa cuestiones multifactoriales, polisémicas, ¿no? Y lo que quisiera agregar nada más es que cuando estamos trabajando sobre los inicios de una ciencia, tenemos que criticar en todas sus dimensiones, porque si no hay crítica, no hay ciencia, ¿no? Si no, se convierte en una perspectiva muy dogmática. Entonces,
Yo quiero agradecerles de verdad el trabajo que están haciendo desde la Universidad de Santo Tomás, y pues cuenten con nosotros, ¿no? Quiero saludar también a cada uno de los colegas. Me impresiona todo el conocimiento que de ustedes emana, y de verdad que no sea ni la primera ni la última vez que nos reunimos, porque se aprende bastante de todos ustedes. Entonces, quiero mandarles un gran saludo, un gran abrazo desde acá de Tijuana, Baja California, y específicamente de la Universidad Autónoma de Baja California, en su Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Así que aquí estamos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Etienne. Muchas gracias, Leonardo. Felicidades a todos, y me da gusto participar en esta charla académica. Justamente ayer en la noche estaba pensando, podría ser una ocasión para hacer algo grande. No sabía que ya había una red que nos acaban de presentar. En serio, no sabía. Pero me quedo con una felicidad saber que hay esa red y podemos dialogar, hacer trabajos, y por qué no pensar en publicar algún libro juntos y hacer más actividades, ¿no? Entonces, felicidades a los organizadores, a todas las universidades que participaron aquí, desde Tijuana, Baja California, y digo muchas gracias, y sus casos que nos recibieron, porque también estamos cada uno en su casa. Entonces, muchas gracias, y que siga adelante ese proyecto. Quiero ver más actividades más adelante. Los que estamos aquí tenemos que considerarnos todos parte de la red de Etienne. Entonces, estabas en algo que no sabías que existía, pero estás vinculado. Rosa. Gracias, don Leonardo. Nada más para agradecer el espacio, la oportunidad, el orgullo de participar con ustedes, de escucharlos, de ver cada uno de sus enfoques. No quiero quitarles más el tiempo. A nombre de la Universidad de Costa Rica, que represento en Sede del Atlántico, Recinto Paraíso, desde mi pequeño país, Costa Rica, ¿verdad? Somos tal vez el país más chiquitito acá entre ustedes, pero estamos con muchas ganas de trabajar. Ha sido todo un reto esta virtualidad, pero vamos, y qué interesante, porque todo tiene sus puntos positivos. La virtualidad nos ha permitido conversar de esta forma. Tal vez si no estuviéramos en clases presenciales, pues no hubiésemos podido hacer este conversatorio tan rico, tan fácil, tan práctico, ¿verdad? Entonces, el mensaje es, pues, sigamos adelante, seamos fuertes, la vida son retos, y la diferencia es en la forma en que lo estamos enfrentando. Por hoy lo estamos haciendo muy bien, muy orgullosa de haber compartido con ustedes, y les mando un fuerte abrazo, de verdad. Un gusto. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por el logo, excelente, la imagen y el sentido de trasfondo que tiene. Muchísimas gracias, y al contrario, les agradezco y les felicito la iniciativa por este conversatorio y por todo lo que viene. No queda más que decirles que un placer y un honor haber compartido este espacio, y que venga mucho más éxito. Muchas gracias. Michelle, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerdo que hay algo, ahora se me viene a la mente, que desde la Facultad de Economía de aquí de la Universidad de Santo Tomás también nos apoyó en este proceso de organización el Observatorio Socioeconómico de Santander, y desde la Universidad Libre el Observatorio de Bioética. De repente, si puedes hacer una breve mención, Michelle, porque pues ya el tiempo, estamos a 1 minuto de que se nos cumpla el horario establecido. Entonces, muchas gracias tanto al Observatorio Socioeconómico de Santander como al Observatorio de Bioética de la Universidad Libre de Colombia. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a quienes son mis colegas y espero mis amigos, y que podamos seguir compartiendo de este espacio, de muchos otros espacios de encuentro, de diálogo y de conversación. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Muchas gracias, profesora Rosa. Muchas gracias a todos, de verdad. Mis sinceros agradecimientos por permitirnos esta conversación tan bonita y tan enriquecedora.
Sobre el Observatorio de Bioética, sí, hacemos parte del Observatorio de Bioética Multicampus de la Universidad Libre con el profesor Rolando Eslava, y desde este observatorio que estamos próximos a hacer el lanzamiento formal, el lanzamiento oficial, pues esperamos contar con también estos espacios de participación. Están cordialmente invitados para que podamos construir juntos pues muchos momentos de diálogo, de reflexión, pero también muchos ejercicios académicos de escritura y de ponencias, de todo lo que permite la academia, afortunadamente, desde estos recursos tecnológicos que a veces no son tan malos como pueden parecer. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, y por último, Milena, muchísimas gracias, siempre contando con tu apoyo y con la participación del CETIS a través tuyo. Ya con el CETIS, desde la Facultad de Economía de la Universidad, hemos hecho algunos eventos previos, y pues esas relaciones de confianza que hay que generar con estos procesos también para poder articular otros procesos que puedan ser un poco más avanzados, se han ido construyendo. Muchísimas gracias a todos, mi aprecio y mi cariño para ustedes, y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar y podamos seguir conversando. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a Chao. todos. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, hasta Hasta luego, muy luego. buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, chao. Hasta luego.